Me produce tanta alegría entregar llaves de liberación a todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Estoy cerrando esta semana con toda la serie de pecados de sangre. Estoy buscando cosas que se nos hayan podido quedar en el camino para entregar a ustedes y ayudarles en esos procesos tremendos de liberación. Quisiera hablarles de las puertas espirituales en este programa. Quisiera hablarles que el mundo espiritual se mueve específicamente a través de puertas. Eso significa que ningún demonio, ninguna maldición puede entrar a alguien si alguien no abrió una puerta. Quisiera que miráramos Génesis capítulo 28. Dice el versículo 12: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Versículo 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Noten ustedes que en este viaje de Jacob llega este hombre a Harán y encuentra, cuando se acuesta, en un sueño que ahí hay una puerta espiritual. Ángeles de Dios suben y bajan. Si miramos en el contexto, años atrás su ancestro Abraham había pasado por esa tierra y había levantado un altar al Señor. Por lo tanto, quedó una puerta abierta en ese lugar. Y él mismo lo dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Espectacular. El mundo espiritual se mueve a través de puertas. Mirando Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1 dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Otra vez, el mundo espiritual se mueve a través de puertas abiertas, y es muy interesante que podamos nosotros entender que la maldición no puede entrar si alguien no le abrió la puerta, y mucho menos ningún demonio puede entrar si alguien no le abrió la puerta. Pero nuestros pecados, aún siendo cristianos, y nuestras situaciones generacionales no resueltas, no ministradas, pueden llegar a hacer, como les comparto en este programa, pueden llegar a hacer que entren estas maldiciones, como lo hemos enseñado por algunos meses. En esta parte de los pecados de sangre tenemos que discernir lo siguiente. Lo que debemos nosotros pensar es que esta maldición en la sangre, esta violación de los niños, hechicería, esta situación donde hay personas que se suicidan en una casa, en una familia, esta situación de enfermedad física en la sangre, tiene que venir de una puerta. Alguien tiene que abrirlo, alguien tuvo que haberlo abierto. Y la pregunta mía es, ¿y si a usted le dijeron en la iglesia: cierre puertas, y usted oró, ayunó, pidió perdón, pero la maldición sigue, la puerta verdaderamente se cerró? Porque yo creo que no solo se cierra orando. Si la situación sigue, tenemos que ir más profundo en el proceso de libertad. Mi oración es este día que el Señor envíe ángeles con llaves a su vida para que podamos cerrar esas puertas y se corte con esa maldición terrible de sangre. Pensando en esto, produzco este programa en este día, hablándoles de las puertas espirituales. Y por ejemplo, en el tema de las enfermedades de la sangre, como la diabetes, como la leucemia, yo entiendo la parte física, pero si ustedes han oído todas las prédicas que tenemos en YouTube, las 65 prédicas de iniquidad, ahora como las 60 prédicas de pecados de sangre, usted debe entender que las enfermedades tienen su origen en situaciones espirituales. Dios creó al hombre sano. Él experimentaba sanidad de reino. Y lo que yo he percibido, no quiero hacerme ver como alguien que tiene mucho poder espiritual. El Señor me libre de eso. Pero les quiero hablar desde la experiencia, porque he tomado casos de enfermedades.
donde por ejemplo oramos en un culto, no hubo sanidad, pero como yo sé que por las llagas de Jesucristo la persona es curada, hacemos procesos. Y he tenido personas en un mes completo buscando las raíces, bueno, a ver de dónde viene esto. Y saben, aunque en momentos nos pareció un poco frustrante, después del tiempo comenzamos a darnos cuenta que le apuntamos a la causa espiritual, que en investigación, en revelación, en oración, en consenso con los ancianos de la iglesia, con intercesores, podemos llegar a la causa y ver que la salud de la persona mejora. O sea, uno no se puede conformar como quien decir, voy a usar este medicamento toda la vida. Uno no se puede conformar como quien decir, voy a tener esta enfermedad en mi sangre toda la vida y ya. Sino que hay que buscar en Dios. No os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios. Estuve en un sepelio de una persona que conocí, no fue una persona muy cercana. Su preciosa y linda hija murió de leucemia. Y aunque se ministró y la salud de la niña mejoró, la niña muere. Pero recuerdo estando en el velorio las palabras del padre. Y llorando sobre el cajón de su hija, decía cosas como estas. Yo soy médico, decía él, pero ahora reconozco que todas las enfermedades tienen su origen en cosas espirituales que no logro entender. Fui muy tocado, desde ese día fui muy tocado, porque aún la misma sanidad de una persona, se tiene que entender que la enfermedad viene por situaciones espirituales, sobre todo situaciones que tienen que ver con nuestro espíritu. Y tenemos que buscar la llave, tenemos que buscarla para lograr cerrar esas puertas que alguien abrió. ¿Quién pudo haber abierto esa puerta? Pues cuando leemos Éxodo 34, allí encontramos las fuentes de la iniquidad. Y eso lo tenemos que investigar. Les he hablado a ustedes que dentro de los procesos de intercesión uno no se mete en un ayuno ya porque se le ocurrió, sino que hay que hacer un mapeo, hay que hacer una investigación. Bueno, ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene? Para no dar golpes al aire. Muchos de ustedes ni siquiera saben a qué se están enfrentando y se meten en largos procesos de oración, de ayuno. No está mal, pero luego no tienen efecto porque ni siquiera saben a qué se enfrentan. Por eso el entendimiento espiritual, como la tribu de Isaacar que dice la Biblia, era entendida en los tiempos, y trabajar en encontrar cuál es la raíz para manifestar el trono de Dios y exterminarla, y que veamos la gloria de Dios. Entonces le reitero, pienso que antes de hacer cualquier cosa sí debemos hacer una investigación. ¿Qué pudo haber traído la maldición de sangre? ¿De dónde pudo haber venido? ¿Por qué la enfermedad en la sangre? ¿Por qué esos suicidios? ¿Por qué esa situación donde un hijo que fue abusado? ¿Por qué esa situación donde aún se hacen brujerías con sangre a personas y terminan teniendo efecto? Les reitero, pues tienen efecto porque alguien tuvo que haber abierto la puerta. Así que dentro de las prédicas que ustedes han oído, han escuchado que los pecados personales pueden abrir puertas. Yo quiero que entienda que Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará buenos pastos. Entienda, por favor, que Jesús no habló como Dios. Jesús habló de su humanidad. Lo que dijo él es que nuestra humanidad, la humanidad de él, era una puerta, y él estaba representándonos a nosotros. Así que en primera instancia, la maldición pudo haber venido por mí, por cosas que hice, por decisiones que tomé. Si usted ha llegado hasta esta prédica y ha escuchado todas las anteriores, situaciones que usted cometió pudieron haber abierto esa puerta para que la maldición hoy los siga. Qué tremendo, ¿no le parece a usted? Dios nos dé entendimiento. Así que la primera fuente puede ser yo abrí la puerta.
Yo la abrí y esa puerta puede hacer que se hereden a unas generaciones. La segunda puerta es que, de acuerdo a Éxodo 34, todo lo que implica paternidad abre la puerta. Todo lo que implica paternidad abre la puerta. Entonces, hay, de acuerdo a Éxodo 34, iniquidades paternas, maternas, hasta 4 generaciones, o sea, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, 4 generaciones. Sus prácticas, sus abusos sexuales, sus adulterios, sus situaciones con brujería, sus abortos, todo eso, haber maldecido los padres, pudieron haber soltado sobre las generaciones esto que llamamos maldiciones de sangre. Y allí la necesidad aún de escribir en un cuaderno para cancelar esas diferentes maldiciones que los pueden estar siguiendo a ustedes, aun cuando vayan a una iglesia. La tercera fuente que me parece terriblemente importante es que nuestros padres gubernamentales, de verdad, nuestros padres gubernamentales sueltan un ADN sobre nuestra tierra. Sueltan un ADN espiritual. Y hoy Dios quiere que usted pueda llegar a un entendimiento tremendo. Aun cuando nosotros veamos en los noticieros lo que los gobiernos hacen o quieren hacer, tomar autoridad en Dios para que aun cuando ciertas leyes hubieran sido hechas sobre la tierra, queden anuladas sobre los cielos, porque ellos son autoridad y afectan a toda una nación completa. Estuve estos días en una ciudad y viendo los poderes de brujería y hechicería del gobierno mismo, me he dado cuenta cómo se ha soltado una maldición de sangre y en menos de un mes se han suicidado 12 personas en esta ciudad. Qué tremendo, ¿no le parece? Porque sí hay una afectación en el caso, por ejemplo, de nuestra nación, de los falsos positivos, bueno, y de otro río de situaciones donde hay derramamientos de sangre, de fotos que todos hemos visto en internet de nuestro propio gobierno entregando los mapas de Colombia a la brujería y a la hechicería. Eso suelta maldiciones, puede ser por ese lado, pero también lo hemos hablado de los padres espirituales. Todo lo que es paternidad espiritual tiene que ver con maldiciones que se sueltan sobre personas. Entonces uno tiene que entender, bueno, cómo yo me inicié espiritualmente. Entonces, bueno, veníamos de una familia tradicional, católico-romana, o fueron insertados en la brujería, en la hechicería, aún niños desde su nacimiento siendo bañados con sangre, mamás tomando sangre de suros, de palomos, de cuyes, de animales que para una sanidad o porque alguien se lo recomendó. ¡Qué peligroso! ¿Cómo yo me inicié? ¿Quiénes fueron padres espirituales en mi vida? Pero también uno debe entender que la paternidad espiritual pues aplica. Yo lo he hablado mucho cuando un pastor incurre en adulterio. ¿Cómo se sueltan sobre las congregaciones maldiciones? Hablo con mucho respeto. Yo sí creo en la restauración de un ministro de Dios después de que cae, pero yo ya creo que un ministro que lo hace 3, 4, 5, 6, 7 veces no debe seguir ministrando. Él debe ser removido de ese cargo, a no ser de que haga un proceso muy, muy profundo de restauración y se vean los resultados de esos procesos. De resto no hay efecto. Y usted sabe que el adulterio de David soltó un montón de cosas. El adulterio de David termina con un muerto, mata a una persona, Dios le envía a juicio, uno de su propia casa se levantaría a violar a las mujeres, nunca se acabaría la espada de su casa, el hijo que le había nacido iba a morir, todo por el tema del adulterio. Eso suelta maldiciones de sangre. Tremendo, ¿no le parece? Pero también hablábamos que culturalmente hablando, vienen las personas de maldiciones de sangre de nuestras tierras. Desafortunadamente hoy en nuestros mismos adolescentes se les está estableciendo la cultura de que si quedan embarazados o embarazadas se tomen la pastilla del día después, porque pues nuestros gobiernos lo permiten. Qué cosa más terrible, ¿no?
y toda esa sangre clamando venganza. Luego, ¿por qué se muere tanta gente en esas catástrofes? ¿Cuánta gente inocente, cuánta sangre inocente clamando venganza por allá desde la tierra contra los mismos seres humanos, contra los mismos gobiernos por las leyes que hacen? Pero culturalmente hablando puede venir la maldición de sangre por falta de respeto a padres, por fiestas paganas donde hayan derramamientos de sangre. Pero ¿saben qué estaba pensando? Hay una tribu, no les quiero usar el nombre por respeto a ellos. Yo estuve compartiendo con algunos de ellos que escuchan mis prédicas y ellos me decían que en esa tribu ellos tienen unas concepciones muy extrañas respecto a ciertos niños que nacen, pero sobre todo a ciertos niños que son gemelos. Por ejemplo, en esa tribu, me contaba este hombre, si nacen gemelitos o dos en un solo parto, ellos tienen que matar a uno porque consideran que uno sí es niño y el otro es un demonio. Y eso es culturalmente hablando, se sigue practicando y se sigue haciendo. Imagínese usted todos los descendientes de esas tribus, cómo generación tras generación heredan maldiciones por un tema cultural, porque hace parte, entre comillas, de la cultura de ellos. Y los que son descendientes de ellos, que a veces ni saben que pueden venir de esa sangre, heredar ese tipo de maldición. En nuestras culturas, por ejemplo, en culturas que hacen parte de Colombia, agarrar un cuchillo y cortarle a la niña una parte de su órgano genital y haber un derramamiento de sangre también. Entonces, hay que determinarse a ver, puede ser cultural, pero también el derramamiento de sangre puede ser por iniquidad lanzada. Y yo entiendo dos cosas, que si yo ando con gente que no camina en orden con el cielo, esas iniquidades se pueden transferir. Por ejemplo, en una imposición de manos de alguien que no camina en orden con el cielo se puede transferir una iniquidad total. Pero pensando en esto, a través de brujerías y hechicerías, se sueltan maldiciones de sangre y mucha gente está enferma por brujería y hechicería. Son cientos las liberaciones que nosotros hacemos, Dios lo sabe. Mucha gente puede padecer accidentes por brujería y por hechicería, situaciones de muerte por brujería y hechicería, suicidios por brujería y hechicería. Nosotros lo vemos continuamente, esos demonios hablando. No mataron a la persona de 2 tiros, pero pagaron a un hechicero que soltara demonios de perturbación para que la persona comenzara a caminar hacia el Seol. El Seol lo comenzara a absorber y sintiera esos deseos terribles de suicidarse. Wow, ¿me entiende? Entonces tenemos que determinarnos. Está la maldición de sangre. Mañana les voy a hablar un poquito sobre mapeo espiritual respecto a esas maldiciones. Les estoy enseñando cómo hacer el proceso. Les voy a hablar cómo poder hacer una investigación, cómo escribirlo y luego cómo determinarnos a romperlo. Estas prédicas las estoy dando y quiero que me entiendan de acuerdo a la revelación que el Espíritu Santo me va dando. Tengo mucho escrito, pero cuando yo voy a grabar espero oír la voz del Espíritu Santo para que me diga qué quiere que se hable cada día. Ya usted verá, estoy tratando de darles algo de proceso para que podamos establecer esa libertad en el tema de las maldiciones de sangre. Yo no sé por qué razón sobre nuestra familia se soltó una maldición de sangre. Cierro este programa y específicamente les conté que después de un culto se me subió el azúcar demasiado y cuando fui al médico, el médico me dijo que yo tenía diabetes, una cosa en la sangre. Entonces de inmediato oí la voz del Señor recordándome a mi abuela Isabel Morales de Rodríguez, quien murió de un coma diabético. Realmente no sé si de ahí en atrás hubo más gente. Pero entonces, como yo no conocía las prácticas, los pecados, me agarré de todo lo que pude, fui a la presencia del Señor, hice una ofrenda de paz, utilicé la sangre del Señor Jesucristo, comencé a participar de la cena del Señor, pedí pecado por mis generaciones, por mis ancestros, hice todo lo que pude hacer para que el Señor trabajara, porque es que yo no estoy en Adán, yo estoy en Cristo. En Adán la gente vive maldición, en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todo fue hecho
nuevo. Y yo en mi propio cuerpo, Frankie Rodríguez, les puede decir con autoridad del reino de Dios, yo que no tengo diabetes, que el proceso de liberación funcionó, que mi sangre está normal, está perfecta, que está en los niveles correctos, que el médico dijo no sabemos cómo, usted no tiene eso, pero también entendí lo que dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Como sé que ya está en las vías generacionales, soy muy cuidadoso con el dulce, soy muy cuidadoso con todo eso para no provocar que la iniquidad venga y se manifieste en medio de trayendo enfermedad. Quiero orar el día de hoy por revelación de Dios para sus vidas. Vengo a tu trono, Señor. Vengo a tu trono por tu pueblo, como intercesor, como alguien que ora por ellos, Señor. Aun cuando no conozco a muchos de ellos, tú sabes que oro por ellos, por sus casas y sus familias, para que encuentren libertad. Señor, ayúdalos a encontrar la puerta. Ayúdalos a encontrar la raíz. Ayuda a que estas preciosas personas que han vivido estas situaciones y maldiciones de sangre hoy reciban libertad en su vida. En el nombre de Jesús. Clamo a tu santo nombre, oh Dios altísimo. Y oro para que en el nombre de Jesucristo ángeles con llaves como las mismas que le fueron dadas a Pedro, llaves del reino les sean entregados a ellos para que reciban el diseño y sepan cómo cerrar esas puertas espirituales que fueron abiertas, que sepan cómo cerrar esas puertas espirituales que fueron añadidas a ellos, que han venido de generación en generación y que traen maldiciones de enfermedad, de accidentes, de muertes en las personas de la familia. Venimos a ti, oh Dios. Y Señor, tú sabes que muchos de ellos te han buscado, tienen un corazón sincero. Ellos han orado, han ayunado, han ido a retiros, pero la situación sigue allí. Y hoy ellos han hablado, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y hoy el Espíritu Santo te da esta palabra: busca las llaves, te voy a dar las llaves, porque todavía las puertas están abiertas, pero yo voy a hacer que puedas cerrar esa puerta para que veas mi gloria y manifiestes mi reino. En el nombre de Jesucristo he orado. Amén.